Los galos tienen un aspecto aterrador y su voz es grave y muy áspera. En su trato son de pocas palabras. Se expresan de forma enigmática y a menudo designan las cosas valiéndose de metáforas. Son muy exagerados cuando se trata de aumentar los propios méritos o de menospreciar los de los otros. Son jactanciosos, amenazadores y teatrales, pero agudos en su pensamiento y no carentes de disposiciones naturales para el aprendizaje. Los galos tienen una considerable estatura, músculos flácidos, piel blanca, cabellos rubios, no solo por naturaleza, sino también porque por medios artificiales se dedican a acentuar su propio color natural. En efecto, se lavan constantemente los cabellos con agua de cal y los recogen hacia atrás, desde la frente hasta la coronilla y la nuca, de modo que en su apariencia resultan semejantes a los sátiros y a Pan. A consecuencia de este tratamiento, sus cabellos se hacen más gruesos, de suerte que no se diferencian en nada de las crines del caballo. Algunos se afeitan la barba, mientras que otros se la dejan crecer un poco. Los nobles rasuran sus mejillas, pero se dejan crecer los bigotes hasta que cubren la boca. Por esto, cuando comen, los bigotes se enredan con la comida, y cuando beben, la bebida pasa como a través de un filtro. Todos comen sentados, no en asientos, sino en el suelo, utilizando como almohadas pieles de lobos o de perros. De servir las comidas se ocupan los más jóvenes, tanto los varones como las hembras, que tienen la edad adecuada. Cerca de ellos hay chimeneas llenas de fuego, con calderas y asadores repletos de piezas enteras de carne. Recompensan a los hombres valerosos dándoles los mejores trozos de carne. También invitan a los extranjeros a sus fiestas y después de la comida les preguntan quiénes son y de qué tienen necesidad. Asimismo, durante las comidas, cuando llegan a una disputa verbal por el motivo que sea, acostumbran a desafiarse a un combate singular, sin dar ninguna importancia a perder la vida. Entre ellos, en efecto, se ha impuesto la creencia de Pitágoras, según la cual las almas de los hombres son inmortales, y después de un determinado número de años vuelven a la vida, al penetrar el alma en otro cuerpo. Por ello, en los funerales de sus muertos, algunos lanzan a la pira las cartas que han escrito a sus parientes muertos, en la creencia de que los difuntos podrán leerlas. En su conjunto, el linaje que ahora llamamos gálico o galático es belicoso, se enardece fácilmente y no tarda en presentar batalla. Se distingue por su simplicidad y falta de malicia, que hacen que al ser provocados se agolpen para el combate sin disimulos ni cálculos estratégicos, con lo cual se vuelven presa fácil de las maniobras militares. Basta, en efecto, que uno les encolerice en el momento y lugar deseado, con cualquier pretexto, para que estén dispuestos a correr el peligro sin más recursos bélicos que su fuerza y su audacia. Cuando se les convence por las buenas, se entregan con gusto a cosas útiles, e incluso se inician en la instrucción y en la elocuencia. Su fuerza procede tanto de su elevada estatura como de su gran número. Se congregan fácilmente en grandes masas por esa simplicidad tan suya que les empuja a solidarizarse siempre con las protestas del vecino si creen que es tratado injustamente. Bien es verdad que hoy en día viven todos en paz, sometidos a las órdenes de los conquistadores romanos. Pero he tomado estos datos sobre ellos de relatos referidos a los tiempos antiguos y de las costumbres que aún hoy subsisten entre los germanos, que son sin duda de natural semejantes y de parecidas instituciones políticas, y que habitan la región limítrofe separada solo por el Rin, siendo idénticos en casi todo. Germania, sin embargo, está algo más al norte, a juzgar por la comparación entre las partes meridionales y las septentrionales de sendos territorios. Esta característica contribuye también a explicar sin dificultad sus migraciones, en las que más que huestes en retirada y ejércitos organizados, son casas y familias enteras las que se desplazan al ser expulsados por otros más poderosos. Fue mucho más fácil para los romanos someter a estos que a los íberos, pues contra aquellos comenzaron las guerras antes y terminaron después, mientras que en ese intervalo todos los pueblos desde el Rin hasta el monte Pirene quedaron bajo su dominio.
Como atacan juntos y en tropel, caen todos a la vez en manos del enemigo, no como los íberos, que dosifican y distribuyen los combates luchando alternativamente en diversos puntos, como hacen los bandidos. Aunque todos los galos están bien dotados por la naturaleza para plantar batalla, son mejores jinetes que infantes, y entre ellos se recluta la mejor caballería que tienen los romanos. Son más combativos cuanto más al norte y más cerca del océano residen. En los viajes y en las batallas, los galos se sirven de carros tirados por 2 caballos, y en el carro van el auriga y el guerrero. Cuando se encuentran en la batalla con la caballería enemiga, primero lanzan sus jabalinas contra el adversario, y luego descienden de los carros y combaten con la espada. Algunos de ellos desprecian la muerte, hasta tal punto que bajan a enfrentarse al peligro desnudos, ciñéndose solo con un cinto. Llevan consigo como sirvientes a hombres libres elegidos entre los pobres, y se sirven de ellos en la batalla como aurigas y compañeros de armas. En las formaciones en orden de batalla tienen la costumbre de adelantarse saliendo de la formación y desafiar a los más valerosos enemigos a un combate singular, blandiendo sus armas para atemorizar al adversario. Cuando alguno acepta el reto, se ponen a celebrar con cantos la bravura de sus antepasados y proclaman su propio valor, mientras que injurian y humillan al adversario. En suma, tratan de despojarle de su ánimo con las palabras antes del combate. Cortan las cabezas de los enemigos caídos y las cuelgan de los cuellos de sus caballos. Confían a sus siervos las armas ensangrentadas de sus adversarios y las llevan como botín, entonando un peán y cantando un himno de victoria. Y clavan estos trofeos en sus casas, como hacen quienes han abatido una fiera en algunas cacerías. Embalsaman con aceite de cedro las cabezas de los enemigos más ilustres y las guardan cuidadosamente en urnas. Las muestran a los extranjeros, vanagloriándose de que por aquella cabeza alguno de sus antepasados o su padre, o incluso él mismo, no quisieron aceptar el ofrecimiento de una gran suma de dinero. Dicen que algunos de ellos se enorgullecen de no haber aceptado una cantidad de oro de peso equivalente al de la cabeza, manifestando así una especie de bárbara grandeza de alma. No vender la prueba del propio valor constituye, en efecto, una muestra de nobleza, pero es propio de Alimaña seguir haciendo la guerra a un muerto de la misma raza. Usan una vestimenta llamativa, túnicas teñidas y bordadas de diversos colores, y unos pantalones que ellos llaman bragas. Sujetan con fíbulas sobre los hombros unos mantos rayados, pesados en invierno y ligeros en verano, en los que alternan sin interrupción cuadros de diverso colorido. Como armas, usan grandes escudos de la altura de un hombre, cincelados de un modo particular. Algunos escudos incluso llevan en relieve figuras de animales de bronce bien trabajadas, no solo como adorno, sino también como protección. Se ponen en la cabeza yelmos de bronce adornados con grandes y salientes figuras, que proporcionan un aspecto sobrecogedor a quien los lleva. En algunos casos se han unido unos cuernos a los yelmos formando un todo, y en otros se han representado las partes superiores de pájaros o de cuadrúpedos. Tienen trompetas de una naturaleza particular y propia de los bárbaros, puesto que cuando se sopla en ellas emiten un sonido áspero, propio del tumulto de la guerra. Unos tienen corazas de mallas de hierro, mientras que otros tienen suficiente con lo que les ha dado la naturaleza y combaten desnudos. No llevan espadas cortas, sino largas, sujetas con cadenas de hierro de bronce y situadas en el lado derecho. Algunos se ciñen las túnicas con cinturones dorados o plateados. Enarbolan picas, que ellos llaman lanzas, con puntas de hierro de un codo de largo, e incluso de más, y de un poco menos de 2 palmos de anchura. Sus espadas no son más pequeñas que las jabalinas usadas por otros pueblos, y sus jabalinas tienen las puntas más largas que las espadas de otros. Algunas jabalinas han sido forjadas con la punta recta, mientras que otras se curvan en espiral en toda su punta, a fin de no solo cortar por efecto del golpe, sino también de destrozar la carne y al retirar el asta, desgarrar la herida.
Los belgas son, según dicen, los más valientes de todos los galos. Divididos en 15 pueblos que habitan la región oceánica entre el Rin y el Líger, fueron los únicos que rechazaron la incursión de los germanos, que eran en aquella ocasión cimbrios y teutones. Entre los propios belgas, los mejores son, según es la fama, los belóvacos, y después de estos, los suesiones. Un indicio de la enorme población gala lo da el que, según dicen, ascendía a 300.000 el número de belgas en edad de alistarse militarmente, siendo también muy numerosos los efectivos de los helvecios y de los arvernos, así como de sus aliados. Esta población tan numerosa demuestra la excelencia de sus mujeres para tener hijos y criarlos. Suelen vestir un sayo, llevar el pelo largo y utilizar calzones holgados. En lugar de túnica, llevan unos blusones con mangas que les llegan hasta las partes pudendas y los glúteos. La lana que utilizan para tejer los pesados sayos, que llaman la enae, es áspera, aunque flexible. Los romanos, sin embargo, incluso en las zonas más septentrionales, crían carneros que abrigan con pieles y producen una lana bastante fina. El armamento es acorde con su elevada estatura: una espada larga colgada en el costado derecho, un gran escudo oblongo, lanzas de tamaño adecuado y la madaris, que es una especie de jabalina. Algunos de ellos se sirven también de arcos y hondas y de un dardo parecido al pilum que se lanza con la mano, no con un instrumento curvo, y que llega más lejos incluso que las flechas. Lo usan en especial para cazar pájaros. Todavía hoy casi todos ellos se acuestan sobre el suelo y comen sentados en jergones. Su alimento es muy abundante y consiste en leche y en todo tipo de carnes, en especial las de cerdo, frescas o en salazón. No ponen a cubierto durante la noche a los cerdos, que destacan por su altura, fuerza y velocidad, y resultan un peligro, no solo para quien se acerca desprevenido, sino incluso para los lobos. Tienen amplias casas circulares hechas con tablas y cañas que tapan con una espesa capa de bálago. Son tan ricos en ganado ovino y porcino que invaden con sus sayos y conservas tanto Roma como la mayor parte de Italia. La organización política era casi siempre aristocrática. Antiguamente elegían cada año un jefe y también un general que era designado por la tropa para dirigir la guerra. En la actualidad acatan habitualmente las órdenes de los romanos. En sus asambleas conservan un uso pintoresco. Si alguien molesta o interrumpe al que está hablando, se le acerca un guardia con la espada desenvainada y le ordena, amenazante, que se calle. Y si no lo hace, le repite lo mismo una segunda y una tercera vez. Y al final le corta un trozo del sayo lo suficientemente grande como para dejarlo inutilizable. En cuanto al reparto que hacen de los trabajos entre hombres y mujeres, tan contrario a nuestros hábitos, es el común entre otros muchos pueblos bárbaros. En términos generales, se puede decir que para todos ellos hay tres grupos que gozan de especial distinción: los bardos, los vates y los druidas. Los bardos son poetas cantores, los vates tienen funciones sagradas y estudian la naturaleza. Los druidas se dedican también al estudio de la naturaleza, pero añaden el de la filosofía moral, y son considerados los más justos, por lo cual se les confían los conflictos privados y públicos, incluso el arbitraje en caso de guerra, y han llegado a detener a los que se estaban alineando ya para el combate. Les incumben especialmente las causas criminales, y piensan que cuando proliferan estas es signo de abundancia para la región. Afirman también, tanto ellos como otros, que las almas son indestructibles, como indestructible es el universo, aunque llegará un día en que el fuego y el agua prevalecerán sobre todo. A su forma de ser exaltada y sin dobleces, viene a sumarse un exceso de irreflexión, de presunción y una tendencia al adorno superfluo. Les gusta ir cubiertos de oro, con la garganta ceñida por collares, pulseras en las muñecas, brazaletes, y la gente importante se pone vestidos de colores brillantes tachonados en oro.
Esta misma superficialidad les hace insoportables en las victorias y abatirse sin medida por las derrotas. Hay que añadir además a su irreflexión la barbarie y el salvajismo que suele ser connatural a los pueblos del norte. Ya hemos hablado anteriormente de la bárbara costumbre de colgar, al volver de la batalla, las cabezas de los enemigos de las colas de los caballos, para llevárselas y clavarlas ante las puertas de sus templos. Cuenta Posidonio que él mismo pudo ver este espectáculo en muchos lugares distintos, y que lo que al principio le repugnaba con la costumbre lo llegó a soportar serenamente. Muestran a los extranjeros las cabezas de los enemigos famosos embalsamadas con aceite de cedro, y ni siquiera a cambio de su peso en oro se avienen a devolverlas. Los romanos les hicieron terminar con esas prácticas y con las referentes a los sacrificios y a la adivinación, que eran contrarias a nuestros usos. Golpeaban, por ejemplo, en la espalda con una espada a un hombre elegido ritualmente como víctima, y practicaban la adivinación a partir de sus convulsiones. No sacrificaban, sin embargo, jamás sin la presencia de un druida. He oído hablar también de otras formas de sacrificios humanos, como por ejemplo la práctica de matar a flechazos a algunos, o la de crucificarlos en los templos, o la de fabricar un enorme muñeco de paja y madera en el que metían algunas cabezas de ganado, bichos de todo tipo, y hombres, y hacer con él un holocausto.